Lucas, capítulo 10, versos 17 al 19. Quiero que usted vaya a este texto bíblico, Regreso de los 70, se llama el encabezado que tiene este texto, que dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Que os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Gloria al nombre de Cristo. Una de las cosas que quiero recordarle, que este texto está hablando acerca de un trabajo que envió a hacer el Señor a sus discípulos. Dice la Escritura que el Señor envió a sus discípulos en un grupo de 70, de dos en dos. Envió a 70 a hacer una obra, una misión. Entonces es bueno que usted pueda entender lo que la Biblia habla acerca de este trabajo que el Señor envió a hacer a sus discípulos. Él envió a sus discípulos a hacer una labor, un trabajo, los envió en una comisión. El Señor envió a sus discípulos a una comisión y los envió en un grupo de 70, dice la palabra del Señor. Los envió en un grupo de 70 para que ellos hicieran la obra que el Señor les estaba diciendo que hicieran. Entonces el Señor envía a esos discípulos a hacer esa obra. Los envió en un grupo de 70. Gloria sea el nombre del Señor. Y dice aquí esta palabra: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Que os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lo primero que hay que entender es que el producto de este trabajo, la obra que ellos hicieron, lo llevó a que esta manifestación que se diera, que fue que los demonios se sujetaron, correspondía al trabajo que Jesús los envió a hacer. Y dice que ellos, en el nombre del Señor, echaban fuera a los demonios. Y dice la Escritura que el Señor veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces, mientras los 70 estaban sirviéndole a Dios, Jesús estaba intercediendo. Y por eso él podía ver a Satanás caer. Entonces, la acción de estos 70 era una acción contra el reino de las tinieblas. Entonces, esa es una de las cosas que yo quiero que usted analice hoy, que como hijos de Dios, que estamos siendo comisionados por el Señor a hacer una obra, uno de los trabajos que tenemos que hacer es derribar la obra de las tinieblas. La misma Escritura dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces tenemos que entender que el trabajo del creyente hoy día tiene mucho que ver con derribar la obra de Satanás, con derribar la influencia satánica, con irse contra todo aquello que el enemigo planifica, con toda obra maligna. Entonces tenemos que entender
que todo lo que tiene que ver con el reino de las tinieblas, de alguna u otra manera nos compete a nosotros, en el sentido que este es el reino que se opone al reino de Jesucristo. Y nosotros, si estamos en el reino de Jesucristo, vamos a confrontar ese reino de maldad, ese reino de tinieblas. Entonces es necesario reconocer que si usted es creyente, que si usted es cristiano, tiene que haber unas características en su vida, tiene que haber unas evidencias en su vida de esa vida de Dios. Tiene que haber unas evidencias en su vida de la obra del Señor en usted, para que entonces esa obra completada, esa obra de Dios se pueda hacer, Dios pueda derramar su fuerza, su poderío en cada una de nuestras vidas. Entonces, esto es muy importante, reconocer que esta obra que Dios nos envía a hacer es una obra que está ligada a ese accionar, que está ligada a combatir la fuerza de las tinieblas, que nosotros estamos incursionando en un reino de maldad, que estamos batallando, que hay una guerra espiritual. Entonces hoy día te enseñan que la guerra espiritual no existe. Pero si usted va a estas escrituras, lo primero que usted entiende cuando Jesús comparte esta poderosa palabra es que el Señor está hablando acerca de un reino de maldad, que está hablando de una confrontación con el reino satánico y que usted y yo estamos involucrados. Estos 70 estaban envueltos en una guerra espiritual y Jesús solamente veía caer a Satanás, porque quien los estaban echando por tierra eran aquellos 70. Por eso dice la palabra, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y otra vez le dice, aquí os doy potestad. Entonces está diciendo que el creyente tiene la potestad de hollar serpientes y escorpiones para que Satanás caiga del cielo como un rayo. Entonces la intervención de los hijos de Dios, como creyentes llenos con esta autoridad que Dios le entrega, está o tiene la capacidad de derribar las maquinaciones de las tinieblas, de echar por tierra al enemigo. Entonces, ¿cómo es posible que usted pueda estar escuchando en las redes, viendo a través de las redes, que la gente está diciendo que la guerra espiritual es un invento, que es algo que va es de las emociones? Esto no es ninguna emoción. Esto es la realidad de las escrituras. La Biblia está hablando de un enemigo real. Entonces la iglesia no puede ignorar las maquinaciones del diablo, porque entonces va a ser destruido. Si usted ignora las maquinaciones del enemigo, el enemigo va a ir contra ti, va a acabar con tu vida. Entonces son realidades de la palabra de Dios que usted tiene que levantarse y decir, es una realidad la guerra espiritual. Ahí está en las escrituras. Aquí está en Lucas capítulo 10, el Señor hablando acerca de esa comisión. El texto habla de que el Señor comisionó a esos 70, los envió a hacer esa obra. Les dijo que fueran, limpiaran leprosos, echaran fuera demonios, oraran por los enfermos para que fueran sanos, que resucitaran los muertos. Entonces el Señor envió a una comisión y ese envío del Señor está vigente hoy día. ¿Por qué? Porque hoy día está vigente ese mal. Está vigente las ataduras, está vigente las hechicerías, está vigente la obra que Satanás hace para destruir la vida de las personas. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a desconocer estas verdades? Porque una persona que no tiene experiencia espiritual, que no conoce estas cosas, dice que esto no es real porque no lo está viviendo. Pero todos aquellos que tenemos experiencia con la verdad de Dios, que tenemos experiencia con este reino espiritual que Dios nos ha concedido, sabemos que hay un reino espiritual, que hay una obra satánica, que nos corresponde como hijos de Dios derribar esas obras. Porque el Señor envió a sus discípulos
porque había gente cautivas. Y mientras haya gente que está en cautiverio, el Señor va a enviar a sus hijos, va a enviar ministros, va a enviar pastores, va a enviar gente con dones, gente con ministerio para derribar la obra de las tinieblas, para que la gente sea absolutamente libre. ¿Sabe cuántas personas todavía están atadas por hechizos, por brujería, enfermas, en quebranto, en conflicto, en calamidades? Hay mucha gente que está buscando para quitarse la vida, porque la influencia satánica es terrible y cada día va a ser más terrible. La gente desviándose del camino. El enemigo hace una obra, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces Dios cuenta con nosotros para que hagamos esa obra, para que establezcamos esa verdad poderosa, para que nosotros llevemos la claridad del mensaje de la palabra de Dios. Este mensaje tiene que ser conocido, estas verdades tienen que ser conocidas. Hay la importancia de estar compartiendo la palabra, la importancia de estar llevando esta verdad, la importancia de estar proclamando estas enseñanzas, porque el pueblo de hoy día está ciego, la gente está ciega, la gente ya no cree en los milagros de Dios, ya no cree en las sanidades. ¿Por qué? Porque hay unas personas que por desconocimiento y porque que están contribuyendo con el reino de las tinieblas, están proclamando conceptos errados acerca de la palabra del Señor. Y para esto nosotros estamos para desvirtuar, para empezar a sacar esos conceptos de esas personas, para que empiecen a aclararse esta verdad que necesitamos. Hay una verdad que necesitamos, una verdad que hay que conocer, que hay que mostrar al mundo, para que el mundo vea que hay un Cristo que es real, que es poderoso, que Él está vigente. Entonces es la obra que Dios está mandando hacer a sus hijos. Entonces usted también ha sido llamado por Dios para que empiece a impartir esta poderosa verdad, para que los demonios se sujeten y sean los hombres libertados de tanta esclavitud. Entonces es necesario que como pueblo de Dios, que como gente que ha conocido este camino de vida, podamos entender que Dios está haciendo un llamado a los hombres en este tiempo para que se aperciban de esta realidad, porque si usted no vive esta palabra, entonces la humanidad va a entrar a años de oscurantismo. Por eso que usted ve que hoy hay pocos milagros, hoy hay pocas liberaciones y cada día vamos viendo una iglesia que se duerme, una iglesia que se echa, una iglesia que desconoce la manifestación del poder de Dios. Y ya desde mucho antes el apóstol Pablo lo había profetizado, y por eso usted encuentra en la Escritura que dice: no ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces la Biblia dice que el creyente ignora los dones espirituales, que están en desuso. ¿Por qué? Porque esa frialdad espiritual, porque esa ignorancia de la Escritura hace que la persona camine en esas sendas erradas de la verdad de Dios y no tiene la libertad para incursionar en la autoridad espiritual, para libertar al que está cautivo, para echar fuera ese demonio que está en esa vida, que está atormentando esa vida, a ese enfermo que está postrado, a esa persona que está en esa condición, porque se necesitan siervos de Dios, mujeres de Dios que se levanten, que digan: yo creo en el poder de la palabra, yo creo que Dios es sanador, yo creo que Dios puede libertar esa vida, yo creo que esa persona que está endemoniada puede ser libre. Entonces se necesita en este tiempo gente que realmente esté comprometida con Dios para hacer esa obra, gente que esté comprometida por Dios para establecer esta verdad, para llegar a la vida, para romper esas cadenas que están atando la vida,
que están llevando a la gente a una ignorancia, a un desconocimiento. Y así como vamos, esta palabra va a llegar un momento que será un mito, va a llegar un momento que será una fábula. ¿Por qué? Porque entre más personas desconozcan esta obra que se está haciendo, la obra que dice la palabra de Dios, entonces la gente no va a creer, dice, pero es una fábula. Y dice eso, pero eso no ocurre en la realidad. Y ya está pasando. Y hay gente que dice, no, eso era para el tiempo de los apóstoles. ¿Por qué dicen esa palabra? Porque no están viendo las señales, porque no están viendo los prodigios. En la misma época, en el libro de los Hechos, se mencionan las obras del Señor. Hombres de Dios que hacían esa obra. Y por mucho tiempo se hizo una obra de Dios poderosa, pero el enemigo se está encargando de apagar, de esconder estas verdades. ¿Con qué objetivo? Que la gente no sea libre, para que muchas personas se pierdan. Entonces usted no puede contribuir a ese oscurantismo, no puede contribuir a ese desconocimiento de las Escrituras. Necesitamos decirle, Señor, aquí estamos para contribuir a que esta verdad sea conocida. ¿Cómo? Manifestándola en nosotros. Porque el poder de Dios está en nosotros, ya lo hemos leído. El Señor nos ha dado autoridad y poder para hacer su obra sobre la tierra. Necesitamos testificar de Cristo. Y esto es con el poder de Dios. No hay otra forma de dar testimonio de un Cristo resucitado, sino mediante el poder de aquel que resucitó. Necesitamos levantarnos creyendo esta verdad. Necesitamos más hombres de búsqueda, de oración, de comunión, de experiencias con Dios, de experiencias espirituales en la presencia del Señor, para hacer esa obra sobre la faz de la tierra. Usted necesita levantarse, usted necesita decir en qué voy a contribuir para que Dios me ha llamado a hacer una obra sobre la tierra. Dios está llamando a hombres y mujeres que están impactando en la faz de la tierra con el mensaje poderoso del Evangelio, con señales, prodigios y milagros. Dios nos está llamando a eso. Y es necesario que haya una voz que se levante, que diga, Señor, aquí estoy, creyendo esa poderosa palabra, porque está ahí, la palabra de Dios es veraz, la palabra de Dios es verdadera. Lo que usted encuentra ahí de esos prodigios, de esos milagros, de esas maravillas, hace parte de la verdad de Dios, porque Jesús es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Si Jesús hizo sanidades ayer, las hace hoy, las hará mañana, porque Él no cambia. La palabra de Dios no cambia. Dios sigue siendo Dios todopoderoso para hacer la obra en la tierra, pero Dios está buscando hombres y mujeres porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Los obreros están escasos porque la gente se está plegando a la humanidad, a este mundo, a la corrupción, a la maldad, al pecado. El hombre no quiere buscar de Dios, no quiere acercarse a Dios, porque cada día hay fuerzas del enemigo, corrientes fuertes del enemigo, que impiden a las personas acercarse a Dios, buscar el camino, buscar la senda del Señor. Pero usted se puede levantar en autoridad y poder y decir, Señor, aquí estoy. Señor, quiero hacer tu obra, quiero llevar una palabra poderosa, que cuando yo vaya a un lugar yo pueda echar fuera a los demonios, que yo pueda orar por el enfermo y sea sano, Señor, en tu nombre, que seas tú derribando barreras, obstáculos, que tú revientes cadenas en la vida de las personas. Entonces necesitamos gente que le crea a Dios, gente que camine en la dimensión del Espíritu Santo, bajo la guía del Espíritu Santo. Gente que se levante en este tiempo para que proclame a un Cristo de poder, un Cristo de autoridad, un Cristo que pueda hacer una obra que va a transformar la vida de las personas. Entonces es necesario que en este tiempo hombres y mujeres de Dios se levanten en la autoridad de la palabra y empiecen a testificar, como estos 70 que vinieron a Jesús y le dijeron, Señor, mira, los demonios se nos sujetan en tu nombre.
Y Jesús puede decir, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, porque yo les he dado potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Entonces el Señor ha dado potestad contra la fuerza de las tinieblas. No como dice alguien por ahí, que hoy hay predicadores de renombre que dicen, no, nosotros no tenemos poder sobre Satanás, no tenemos poder sobre los demonios. Es una falsa doctrina que se está infiltrando en la iglesia. Entonces nosotros tenemos que entender que se nos ha dado la autoridad y el poder de reprender las obras de las tinieblas, de rechazar toda obra maligna. Entonces tenemos que deshacer la obra de las tinieblas, romper esas cadenas, romper esos yugos, libertar a los que están en cautiverio. Es un llamado de parte de Dios para cada uno de nosotros, para que nos levantemos en este día, para que digamos, necesito avanzar en el conocimiento de esta verdad. Necesito que Dios opere, que Dios haga esa obra poderosa en la vida de las personas. Cuando yo creo a Dios, cuando yo soy un testigo del poder de Dios, cuando nosotros testificamos de una gloria poderosa de nuestro Dios, que Dios está incursionando, que Dios está penetrando en la vida. Usted necesita conocer esta palabra, usted necesita recibir esta verdad. Usted no puede continuar con los brazos cruzados. Usted tiene que levantarse en la oración, en el poder, salir a hacer la obra de Dios, alcanzar a los perdidos con el mensaje del evangelio. Es necesario predicar la palabra de vida, la palabra de verdad. Es necesario que estemos declarando la verdad que transforma, que cambia la vida de los hombres. Es necesario decirle, Señor, aquí estamos, aquí está nuestra vida, para que tú operes, para que tú te muevas, para que de una manera poderosa esa gloria transforme las vidas. Necesitamos establecer el camino de vida. Somos embajadores en el nombre de Cristo. Dios nos ha dado un apostolado para llevar la palabra de vida, para romper toda cadena, para establecer el reino de Dios, para que este reino toque la vida de los hombres. Vamos a levantarnos en la autoridad de la palabra, decirle, Señor, aquí estamos, Dios, aquí estamos llevando una palabra de verdad que va a transformar la vida, que va a cambiar la vida de los hombres. Levántese en la autoridad de la palabra y mire lo que dice esta escritura acerca de aquellos 70 que fueron enviados por el Señor. Asimismo, Dios está enviando hombres en este tiempo para que echen fuera demonios, para que echen fuera toda enfermedad en las vidas. Dios está llamando a hombres y mujeres porque el poder de Dios aún está vigente. La sanidad divina está vigente. La liberación de demonios está vigente. El poder de Dios en el creyente está vigente. La guerra espiritual está vigente. Los ángeles de Dios están vigentes. El Espíritu Santo está vigente haciendo la obra de Dios en cada vida. Y usted tiene que levantarse en esta mañana, decir gracias, Padre, porque hay alguien que está diciendo una verdad. Gracias, Dios, porque estamos comprometidos con Dios. Porque Dios nos llamó, para que Dios te va a entregar dones y ministerios. Para que el Señor estableció 9 dones espirituales, que son dones poderosos. Entonces, ¿por qué Dios entrega ministerios? ¿Para qué Dios entrega ministerios? ¿Para qué Dios entrega los dones espirituales? ¿Por qué Dios da talento a los hombres? Entonces la Biblia es clara. Y esto es que Dios nos ha equipado. ¿Para qué un equipamiento? ¿Para qué la armadura de Dios? ¿Para qué Jesús habla y la Escritura nos habla de la armadura de Dios? ¿Por qué la Biblia habla de la armadura de Dios? Porque hay una guerra espiritual, porque hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, que no han venido para poblar la tierra y acompañarnos, no. Ellos han venido para destruir al hombre. Y es el plan de Satanás, destruir la vida de los hombres. ¿Por qué usted está viendo tanto énfasis en los gobiernos, en los matrimonios igualitarios para acabar la raza?
Cuando se casa hombre con hombre y mujer con mujer, ¿qué está pasando allí? Están deteniendo la vida. Quieren detener la vida, quieren mermar la población para que más hijos de Dios no nazcan. Entonces necesitamos permitir que la verdad de Dios fluya. Necesitamos establecer el poder de Dios. Necesitamos dar a conocer estas verdades poderosas para que la gente sea libre. Entonces Dios nos llama a libertar a los cautivos. Dios llama para libertar a los cautivos. Y necesitamos ya decir, Señor, aquí estoy en la disposición de extender esta verdad, de compartir esta palabra, de decir que hay un Dios todopoderoso que da potestad. Jesús dijo aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Entonces Dios está diciendo que yo te doy a ti una potestad o un poder que está sobre toda fuerza maligna. Y que esa fuerza no te va a hacer daño. ¿Por qué? Porque tienes autoridad, tienes potestad de parte de Dios. Somos enviados en el nombre de Cristo. Somos embajadores en el nombre del Señor. Y todo embajador usa los recursos de su reino. Entonces somos embajadores en el nombre de Cristo. Él nos da su autoridad. Ahí dice la palabra que Él da potestad para hollar, para aplastar. Serpientes y escorpiones son símbolos satánicos de la obra maligna, porque el enemigo ha venido para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces necesitamos proclamar la verdad que liberta a los hombres. Entonces no podemos continuar con esa vida religiosa, esa vida fría, esa vida espiritual monótona. No, tenemos que levantarnos y manifestar nuestra naturaleza. Aún la naturaleza gime a una esperando la manifestación de los hijos de Dios. Entonces usted como hijo de Dios tiene que levantarse a hacer la obra, a orar por el enfermo, a libertar al cautivo, a predicar el mensaje de salvación. Que las almas se arrepientan, que busquen el camino, que las almas anhelen a Dios en su vida, que haya realmente un cambio en la vida de las personas. No se trata de que haya un cambio de religión, se trata de que haya un cambio de vida en las personas, que las personas cambien esa vida de derrota por una vida de victoria, que las personas empiecen a encontrar que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay solución. Que el Señor nos llena de sus virtudes, que Dios dignifica la vida del hombre, que Dios restaura la vida de las personas, que Dios toma a la prostituta, la convierte, al homosexual lo convierte, que Dios hace una obra transformadora en la vida de las personas, que el alcohólico es restaurado, que el drogadicto es levantado, que aquella persona que se sentía humillada nuevamente es levantada y empieza a creer en sí mismo. Entonces la palabra de Dios es verdad, el poder de Dios sigue vigente hoy día. Y Dios te está llamando para hacer su obra sobre la faz de la tierra. Así que quiero que te levantes con este pensamiento que Dios nos ha entregado hoy y que digas, voy a hacer la obra. Toma las redes sociales, comparte la palabra, ora, predica el mensaje. Necesitamos trabajar fuertemente porque la iglesia se ha dormido, pero si usted en medio de la iglesia está despierto, haga la obra. Necesitamos hacer la obra, necesitamos llevar el mensaje de vida, necesitamos estremecer las naciones, los pueblos, las ciudades tienen que ser estremecidas con el poder de Dios. La gente tiene que saber que hay un Dios que puede sacar a alguien de la esclavitud, que Dios puede sacar a alguien de esa vida indigna, de esa vida de postración, de esa vida corrupta, de esa vida pecaminosa. El poder de Dios es suficiente. Y para eso Dios nos ha llamado a nosotros. Dios te ha llamado a ti. Así que levántate en el nombre de Cristo y proclama una verdad poderosa que el mundo necesita conocer, que la gente necesita saber. Es necesario que usted empiece a reflexionar en esta verdad y que mire que
¿Cuál era el objetivo de Jesús de enviar a estos 70? Dice que estos 70 volvieron con gozo porque el Señor los comisionó para libertar a los cautivos. Y hoy Dios todavía está comisionando. Cada vez que Dios llama a un hombre, lo comisiona. Estamos siendo comisionados por Jesucristo para llevar una palabra de verdad, para libertar a una persona que está en cautiverio, para echar fuera a los demonios que están en la vida de las personas, para que oremos por los enfermos y sean sanos por el poder de Dios. Pero si usted no obedece el llamado, la gente no va a ver el poder de Dios. Si usted no obedece lo que Dios le dice, ¿cómo Dios va a hacer el milagro? ¿Cómo Dios va a mostrar su poder si usted no ejerce el poder? Porque el poder de Dios se ejerce es a través de nosotros, a través de los hijos de Dios. A través de nosotros se ejerce el poder de Dios. Y si usted no ejerce el poder de Dios, ¿cómo van a conocer el poder de Dios? Dígame, ¿cómo la persona va a saber que Dios es poderoso si no están viendo el poder de Dios a través de usted? Entonces vamos a levantarnos, vamos a creer en el Señor y vamos a permitir que sea la gloria, que sea el poder de Dios actuando en la vida. Dios manifestado en gloria y en poder. Entonces yo le estoy invitando en esta mañana para que usted tome esta verdad, para que usted proclame esta verdad, para que caminemos en esa dimensión del Espíritu, caminemos en ese poder de Dios, en la autoridad de Cristo, para hacer esa obra sobre la faz de la tierra. Así que en esta mañana damos gracias a nuestro Dios por este tiempo, damos gracias al Señor porque hemos podido reflexionar acerca de esta verdad, y yo espero que usted, pues que ha recibido esta palabra en esta mañana, sea instrumento en las manos del Señor para que esta verdad no quede aquí en las redes, que esta verdad no quede en un video, que esta verdad trascienda, que esta verdad te toque, que usted hoy diga, me voy a proponer visitar a alguien para orar por esa persona, para compartir la palabra. Previamente usted se prepara, se equipa, ora, ayuna, vigila, lo que tenga que hacer, y va a hacer esa obra. Dios te va a respaldar así como estaba respaldando estos 70. Porque Jesús intercede por nosotros. Cuando usted sale a hacer la obra de Dios, Dios intercede. Jesús está intercediendo por usted y por mí. Entonces vamos a trabajar, vamos a hacer esa obra sobre la faz de la tierra. Vamos a estar clamando, orando, haciendo la obra del Señor, y que Dios se encargue de nuestra vida, de las cosas que necesitamos, que Dios se encargue de todo. Vamos a disponernos para Dios. En lo que está de mi parte estoy tratando de estar más tiempo al aire, predicando, compartiendo la palabra del Señor. Lo más probable es que ahora a las 9 de la mañana otra vez esté al aire. Quiero compartir la palabra, estas verdades que son necesarias para un mundo que se está olvidando de la palabra de Dios, para una iglesia que está entrando en una apostasía. Lastimosamente esa es la realidad, y necesitamos volvernos a estas escrituras y decirle, Señor, aquí estamos para que tú hagas esa obra preciosa en cada vida. Así que yo le doy gracias a usted por estar conectado, y si no está siguiendo Centro de Sanidad, siga Centro de Sanidad Divina, comparta esta transmisión, comente en la red donde usted se encuentra ahora, si está en YouTube, comente en el nombre del Señor. Necesitamos que esta verdad sea conocida, que la gente se vuelva a Dios, que la gente sepa que el Cristo que tú tienes es un Cristo poderoso. ¿De quién depende? De ti, que promuevas esta verdad. Si yo no hubiera promovido esta verdad por mucho tiempo, quizás muchas personas hoy no estuvieran en el camino del Señor. Entonces es un trabajo nuestro, es un trabajo que hay que hacer.
proclamar esta verdad, ser instrumento en las manos del Señor, para que muchos conozcan el camino, se salven y sean instrumento de salvación para otras personas. En esta mañana yo quiero recordar a aquellas personas que nos apoyan, que usted sea bendiciendo al Señor con su ofrenda, envíe su ofrenda para que nosotros podamos continuar haciendo este trabajo. Hay cuentas y estas cuentas no se pagan solas, hay que pagarlas. Mi dedicación es a hacer este trabajo y aquí estoy. He estado por muchos años en este trabajo y continúo en este trabajo. Y estamos dependiendo de Dios, pero Dios quiere que usted participe de las bendiciones. Es libre, usted puede hacerlo si Dios le pone el sentir de enviar su ofrenda, hágalo libremente. No estoy coaccionando a nadie, sino estoy recordando, porque a veces se nos olvidan algunas cosas y estoy recordándole a usted su ofrenda. Envíe su ofrenda para que nosotros podamos seguir estando al aire, llevando esta verdad que es una verdad necesaria, poderosa. Creo que estamos en tiempos en que es necesario conocer estas verdades, que estas verdades sigan impactando vidas. Damos gracias al Señor en esta hora por este tiempo. Dios le guarde, Dios le bendiga y nos vemos Dios mediante hoy a las 9, si Dios lo permite, mañana a las 5 de la mañana y en cualquier hora, en un momento en su vida. Damos gracias a nuestro